Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Alemania fracasó en el Mundial del año 2018. Como muchos sabrán, venían de ser campeones en el año 2014, era uno de los grandes favoritos a quedarse con el título en Rusia, pero lamentablemente y de forma sorpresiva se terminaron volviendo en primera vuelta, además de esta forma consumando con otro capítulo de la famosa maldición del equipo que sale campeón y al Mundial siguiente se va en la primera rueda. Hace un par de meses hablamos del caso de España, es un video que les gustó mucho y dentro de los comentarios me pidieron que haga lo mismo con Alemania, así que hoy se los traigo y espero que les cope. Dejen su comentario y dejen su me gusta que ayuda a que el canal siga creciendo, síganme en las redes sociales y suscríbanse a este canal y también al secundario de tenis activando la campanita. Y ahora sí, arrancamos con el caso de Alemania en el Mundial 2018. Como hicimos en el caso de España, vamos a hablar un poco acerca del proceso, que en el caso alemán inclusive es un proceso más largo que el que venía teniendo España comandado con Vicente del Bosque. Alemania venía de un Mundial 2006 donde había sido local, donde obviamente buscaba el título y no lo había conseguido tras caer eliminado en las semifinales ante en ese momento la que después sería la campeona Italia por 2-0. Anteriormente venía de una final en el año 2002, por lo cual se fue considerado como un resultado que no fue del todo positivo, teniendo en cuenta que además eran los locales y uno de los máximos favoritos. En ese momento, el técnico Jürgen Klinsmann decide dar un paso al costado y el que queda al mando del proyecto era el segundo entrenador en ese momento de Klinsmann, que era Joachim Löw, un técnico hasta ese momento no muy conocido y que se había obviamente ganado un lugar a través del proceso de formación de Alemania. En su primer torneo oficial, que fue la Euro del año 2008, la verdad que le fue bien. Llegó a la final nuevamente con lo mismo, un proceso de jugadores, un proceso de idea de juego, un proceso en este caso también en cuanto a los entrenadores, porque se iba el técnico y quedaba el segundo al mando, pero lamentablemente los resultados no se le daban porque perdían la final frente a España. En el Mundial del año 2010, nuevamente llegaría a instancia decisiva, Alemania llegaba de nuevo a las semifinales, pero lamentablemente ahí volvía a perder con el mismo equipo que le ganó en la final de la Euro y volvía a perder además con el que sería el campeón de esa Copa del Mundo como le había pasado en el 2006 tras caer 1-0 frente a España en las semifinales con ese gol de Puyol. Siguiendo obviamente con esta idea, después venía nuevamente la Eurocopa del año 2012, donde también llegaría a instancias decisivas a las semifinales, pero en el año 2012 caería en este caso frente a Italia. Por lo cual lo mismo que les digo, un buen proceso, una buena idea de juego, pero no lo podían materializar con un título y con resultados en las instancias finales. Fue así que obviamente en el Mundial del año 2014 Alemania estaba decidido a ganar un título como sea. Venía con una selección ya consolidada que no era su primera Copa del Mundo, como el caso de Manuel Neuer, como el caso de Hummels, como el caso de Khedira, como el caso de Schweinsteiger, como el caso de Mesut Özil, de Podolski, de Klose, que en este caso sí jugaba su última Copa del Mundo. También obviamente jugadores importantes como Kroos, como Thomas Müller, entre otros, y también algún que otro joven como Götze, que como todos sabemos sería muy importante. Finalmente en esta Copa del Mundo se le daría el resultado aplastando a la selección local, la verdad un resultado muy recordado, frente a Brasil por 7-1 en las semifinales y ganándole en el tiempo extra a la Argentina por 1-0 y de esta forma lograba este proceso tan largo que si sumamos lo que fue Klinsmann, que en ese momento Löw también estaba dentro del cuerpo técnico, más lo que fue la era Löw, terminaba de coronar un proceso de más de 10 años al mando de la selección, que finalmente dio sus frutos porque fue la Copa del Mundo lo que se terminaron quedando. En la Eurocopa del año 2016 también llegan como candidatos, llegaron a semifinales, cumplieron quizás, pero ahí la verdad que el resultado tampoco fue favorecido porque no pudieron llegar ni siquiera a la final, ya que caerían en las semifinales 2-0 frente a Francia. Sin embargo, un año antes del Mundial, en la Copa Confederaciones sí se quedarían con el título, ya que en la final le ganarían a Chile. Y si tenemos en cuenta el rendimiento en las eliminatorias europeas, la verdad que fue fantástico lo de Alemania, que terminaría primero en el grupo C, con 10 partidos jugados y 10 partidos ganados, y con 43 goles a favor y solamente 4 en contra. Sin duda, la verdad es que llegaba, teniendo en cuenta que era el campeón y teniendo en cuenta que era el campeón de las Confederaciones y teniendo en cuenta además la eliminatoria que había tenido, sin duda era uno de los máximos candidatos a poder repetir el título en Rusia.
De cara al Mundial 2018 aparecieron algunas caras nuevas y otras ya no estaban. Como les comentaba, los Klose, los Podolski ya no aparecían, pero sí teníamos caras nuevas como por ejemplo Timo Werner, aparecía Leon Goretzka, aparecía también Niklas Süle, aparecía Joshua Kimmich, aparecía también Marco Reus y Gundogan, que quizás sí tenían un poco más de rodaje, pero por cuestiones de lesiones, dos jugadores muy propensos a este tipo de factores, lamentablemente se habían perdido la anterior cita mundialista. Como les digo, tenía un grupo que a priori tenía buenos equipos, pero que Alemania claramente era la candidata a terminar primero y lamentablemente se terminó volviendo en la primera. Contra México en la primera fecha perdió 1-0 de forma sorpresiva con el gol de Chucky Lozano. En la segunda fecha, posiblemente el que a priori parecía el partido más complicado, lo pudo sacar adelante, comenzó perdiendo frente a Suecia, pero luego goles de Marco Reus y en el minuto 95 un gol de Toni Kroos le daría la victoria para sumar sus primeros 3 puntos, que obviamente hacían pensar de que Alemania en la última fecha frente a Corea seguramente se iba a quedar de nuevo con los 3 puntos e iba a clasificar a los octavos de final. Sin embargo, en la tercera fecha se dio también el resultado más sorpresivo, creo yo, que fue frente a Corea, donde caerían 2-0 sin ningún tipo de atenuante, jugando la verdad un muy mal partido. De esta forma terminaba última en su grupo y nuevamente otro campeón se iba en la primera ronda de la siguiente Copa del Mundo que disputaba. Teniendo en cuenta lo que había pasado en Brasil del año 2014, donde le había ocurrido la misma situación a España, muchos hacían un paralelismo con eso. Habíamos repasado en el video cuando hablamos de España que uno de los factores más importantes que muchos creían que habían afectado a la selección española era la falta de renovación en la lista de Del Bosque. Tengan en cuenta que llevó a 14 de los 23 jugadores que había llevado el Mundial de Sudáfrica, lo cual claramente en muchos casos quizás no amerituaba una convocatoria, pero por una cuestión de mantener el grupo y una idea, decidieron seguir llevándolos. Sin embargo, en el caso de Lowe, la verdad que cambió bastante. Llevó solamente 8 de los 23 jugadores campeones en el 2014 y terminó haciendo varios cambios en la lista que parecían bastante buenos, como les había mencionado antes, con la aparición de Werner, Goretzka, Kimmich y demás. Sin embargo, también tomó algunas decisiones bastante polémicas, como la no inclusión del Leroy Sané, en ese momento uno de los mejores extremos de la Premier League, que porque no había querido ir a la Copa Confederaciones y había tomado la decisión de operarse un mes antes y no pudo participar de la competición, Lowe decidió de a poco ir marginándolo del grupo y finalmente no llevarlo a la Copa del Mundo, un jugador que muchos creen que sin duda les hubiera servido muchísimo a Alemania, teniendo en cuenta que una de las grandes falencias que tuvo fue la parte ofensiva. Muchos tomaron lo que ocurrió en la Eurocopa del año 2016, 2 años antes, como un primer aviso de que realmente Alemania no se encontraba en una gran situación. Un partido contra Francia en el cual no dejaron dudas de las grandes carencias que tenía el planteo alemán y algunas dudas también respecto a ciertos nombres que empezaban a aparecer en el equipo, y Francia la verdad que sin ningún tipo de atenuante le terminó ganando 2-0, que además dejó en ese momento ciertas dudas acerca de la continuidad de Lowe, que como les digo era un proceso largo y empezó a dudar realmente de si podía seguir al mando de la selección, que obviamente las dudas nunca son buenas en un proceso de cara a lo que fue la Copa del Mundo. Después los amistosos previos también fueron otro aviso de que Alemania no se encontraba de la mejor manera. Los 4 amistosos que jugó en el año del Mundial no fueron los mejores resultados. Comenzó empatando con España, luego caería 1-0 frente a Brasil y 2-1 frente a Austria, y la única victoria que obtuvo fue en el último partido, donde le ganaría de forma ajustada 2-1 a una débil Arabia Saudita. Si tenemos en cuenta esto y sumado también a un problema por el cual la selección alemana llegó envuelto en cierta polémica, que fue una foto que empezó a circular con Mesut Özil y Gundogan de raíces turcas con la foto del presidente de Turquía en la cual aparecían ellos dos, también terminó haciendo que muchos inclusive en Alemania empiecen a pedir que estos dos jugadores no participen de la Copa del Mundo por la polémica que había generado por una cuestión obviamente política que nada tenía que ver con el fútbol, pero que también terminó empañando un poco la imagen de lo que había sido la preparación alemana. Basándonos exclusivamente en lo que se vio adentro de la cancha en los 3 partidos del Mundial, hay un par de cuestiones que realmente se pueden analizar y que fueron la clave para que Alemania le vaya tan mal en esa Copa del Mundo. Claramente tuvo problemas tácticos, un problema muy importante en lo que fue el balance defensivo. Kroos estaba muy solo en la mitad de la cancha cada vez que perdían la pelota y Lowe nunca lo pudo corregir. Intentó en el segundo partido frente a Suecia la inclusión de Rudi, que lamentablemente no lo logró y además tuvo que salir por una lesión en el medio del partido, y la realidad es que también poco sabían hacer respecto de la pelota. Alemania era una selección que pateaba mucho, era una selección que no generaba chances claras, por lo cual tampoco lograba convertir, que era uno de los factores importantes y obviamente decisivos para poder ganar los partidos. También obviamente hubo cuestiones que tuvieron que ver más que nada con una cuestión individual. La decisión, por ejemplo, de mantener a Manuel Neuer, que había estado 8 meses lesionado en la temporada y casi no había atajado, por encima de Ter Stegen, que había tenido una excelente temporada en el Barcelona, era uno de los mejores arqueros del mundo, la verdad que dio cuenta de un mensaje que quizás
no valía tanto lo que habías hecho, sino que era una cuestión más de nombre. Neuer, que en su momento había atajado muy bien, nadie discute que es un gran arquero, pero sin duda en ese momento Ter Stegen llegaba en una mejor forma, y sobre todo si tenemos en cuenta lo que fueron los resultados, porque Neuer estuvo lejos de ser el que había mostrado el nivel que había tenido en Rusia 2018 y cerró el Mundial con un error que le facilitó el 2-0 a Corea para sentenciar lo que fue la eliminación alemana. Como les dije, Kroos fue prácticamente el gran baluarte de ese equipo, el único de los grandes nombres alemanes que estuvo a la altura. Obviamente el gol contra Suecia, que le dio la victoria y le dio esperanzas a Alemania, lo termina consagrando como el mejor jugador alemán, pero también estuvo absolutamente solo. Tuvo muchísimos problemas defensivos, una clara muestra de esto fue los centrales. Comenzó jugando con Boateng y con Hummels, el segundo partido lo jugó con Boateng y Rüdiger, y el tercer partido lo jugó con Hummels y Schulz. Claramente, un equipo que está consolidado defensivamente y que no tiene ningún tipo de problema, no cambian los 3 partidos los centrales completos, porque realmente jugó con 3 duplas diferentes en cada una de lo que fue esos partidos. Sumado también en la mitad de la cancha que Khedira, que también era un jugador importante, nunca estuvo a la altura de Kroos y nunca lo pudo acompañar, y también jugadores como Özil o como Müller, que estuvieron con un nivel bajísimo comparado con lo que habían aportado en algún momento, tanto en sus equipos como también en la selección alemana. Y sin duda uno de los grandes problemas que tuvo Alemania, una de las grandes falencias, fue la clara carencia de gol. Solamente 2 goles, la peor marca en una selección alemana en una Copa del Mundo, nunca había marcado tan pocos goles Alemania en un Mundial, sumado además de que fue una de las que más pateó, porque en la fase de grupo pateó 67 veces, si no me equivoco la que más pateó, inclusive en esos 3 partidos, hicieron dar claramente unas cuentas de que los delanteros no estuvieron finos. Sobre todo Timo Werner, que era la gran apuesta de Löw, que jugó los 3 partidos de titular, que tuvo ocasiones claras y en los 3 partidos no pudo marcar ningún gol, sumado a un Mario Gómez que iba más para acompañar, ya con 32 años, y que la verdad que tuvo que jugar mucho más de lo que se pensaba, justamente por la falta de gol y por el mal momento de Werner que tuvo en esos 3 partidos, y tampoco logró marcar y aportar mucho en ataque, y sobre todo la gran decepción que la mencionábamos antes, el caso de Müller, que venía de marcar 5 goles en el Mundial 2010, otros 5 goles en el Mundial 2014 y que en este Mundial se fue en 0 en los 3 partidos. Los únicos goles fueron el de Kroos y el de Reus, que fue casi una carambola que lo terminó marcando de rodilla. Finalmente la realidad es que esto fue un golpe duro para Alemania, fue un fin de ciclo para muchos jugadores, otros fue un fin de ciclo que después volvieron, como el caso por ejemplo de Hummels y Müller, que los ausentaron durante 2 años y después terminaron regresando para la Eurocopa. Löw se quedó un par de años más allá de que lo que muchos pensaban que no iba a seguir, siguió hasta la Eurocopa, los resultados tampoco acompañaron, en la Eurocopa del año 2020 terminó quedando afuera rápidamente en los octavos frente a Inglaterra, y a partir de ahí se terminó este proceso alemán, que fue muy bueno, fue exitoso porque se ganó un título y nada más y nada menos que una Copa del Mundo, pero que también, al igual que el caso de España, se terminó venciendo este modelo y tuvieron que cambiar, y habrá que ver cómo van a estar de cara a lo que va a ser el Mundial 2022. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si les copó que dejen su comentario y dejen su me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.